Villa, pues vamos con el primer tema. Si quieres, comentamos lo que traemos en exclusiva, o nos vamos con, nos vamos con el tema de la impunidad del caso electoral. La impunidad, porque creo que es un tema importante que no hemos Bueno, no se ha dado la cobertura necesaria, yo creo, o el interés necesario sobre este caso. De alguna forma, Jorge, pareciera que lo que pasa en el proceso electoral, en cada proceso electoral, concretamente el día de la elección, que es una serie de actos de terrorismo, algunos de ellos podrían ser considerados o de inhibición del voto, en el cual se utilizan armas de fuego, se realizan actos porriles, actos criminales para inhibir o para detener la intervención de otros grupos de la propia comunidad. Se dejan en impunidad con la intención o al parecer como si fuera un lenguaje no escrito de nuestra clase política, y es que puede haber, y nos lo han dejado claro, robo de vehículos, puede haber quema de urnas, robo de material electoral, pueden dejar cadáveres como ocurrió en Tijuana afuera de casillas, pueden realizar detonaciones de arma de fuego afuera de una casilla con la intención de inhibir el voto, amenazar. Pueden haber tantas cosas, Jorge, que ocurren durante el episodio de la jornada electoral, y como si fuera un acuerdo, insisto, un acuerdo no escrito, al día siguiente esto se olvida, o pasan 2, 3 días y no pareciera que hubiera problemas, y se dejan los casos que se archiven y se pierdan en el olvido. lo hemos dicho acá, Villa, es una especie de día de la purga, ¿no? Como Claro. en la película. Es el día donde te permite, al parecer, el gobierno, bueno, más que el gobierno, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República, hacer lo que se te antoje. ¿Por qué? Porque las corporaciones policíacas hicieron su chamba, tanto los agentes de la fiscalía como también los agentes municipales, pues detuvieron a las personas que robaron urnas, que ¿Robaron autos? generaron violencia, robaron autos para tratar de reventar urnas ya cercada la información, ya cercada el conteo de la votación. ¿Qué pasa acá? Que ni siquiera, y por eso le hacíamos ver Ciudad Capital en la mañanera a la gobernadora, y se lo decíamos tal cual, gobernadora, lo preocupante es que eran las casillas del 4º y 5º distrito de Mexicali, donde robaron, donde dispararon arma de fuego, donde incluso amagaron a personas que se encontraban, tanto representantes de partidos como funcionarios de casilla. Ni siquiera porque eran las urnas que Morena iba a tener mayor votación y en las cuales la gobernadora hubiera ampliado el margen de la diferencia con Jorge Hank, ni siquiera por eso la Fiscalía General del Estado las investigó a profundidad. Ni con Carpio, ni ahora con María Elena Andrade. Ni con el Titi Ruiz, por cierto. Ni el Titi Ruiz. Ni Titi Ruiz, ni Carpio, ni María Elena Andrade. Las dejaron ir, las dejaron pasar. Y es que también ha sido lamentable que esa misma mañana dispararon varios disparos de arma de fuego en contra del búnker de Morena, que todavía sigue siendo el búnker de Morena, sigue siendo una de las oficinas donde se opera la campaña de Julieta Ramírez. El call center, ¿no? Si ¿No? no Que recuerdo. era el call center, pero en el segundo piso es donde terminan haciendo la campaña también de Julieta Ramírez. Y que era una oficina de Netza Jauregui, exsecretario de Bienestar. Así inició la jornada electoral de hace 3 años y no hay ni siquiera alguna línea de investigación sólida que nos digan quién es el autor intelectual, porque reconoce la fiscal que se detuvo a 6 personas que están bajo proceso, el proceso más largo de la historia, y que además de esto, pues no se sabe si es cierta quién los mandó, pero reconocen que sí lo hicieron. Yo creo que después de la investigación contra Luis Echeverría por el 68, no hay otro caso que haya tardado tanto como este, ¿no? Y que no haya tenido tampoco avances durante un gran periodo de tiempo, Jorge. Y es cierto, ¿no? Porque, insisto, se tiene normalizado como una especie de acuerdo no escrito por parte de las autoridades en la que se permite lo que sea, se permite lo que se quiera, y ya sabemos que todo queda en el calor del momento, en el calor del día de la elección, y al rato a la semana, a las 2 semanas, se sientan, se echan un trago y empiezan a platicar sobre las cosas que hicieron y las cosas que se excedieron. Esto es real, esto es parte de lo que hemos visto en las conductas históricas de los operadores políticos, y me refiero a los operadores, a los mapaches electorales, que son los que realizan este tipo de tropelías para poder inhibir, disminuir o aumentar el voto. Y hay que entender esto. La intención de estos grupos es
operar para que los otros no operen. Sí. O también arruinar una casilla, o sea, a quitarle a usted el derecho que tiene de votar en una zona específica, porque la zona específica tiene afinidad o mayor afinidad con Morena, o con el PAN, o con el PRI, o con el partido en cuestión. O sea, digamos que su distrito es uno de los grandes, una sección es muy grande. Lo que va a ser un grupo delictivo, estos mapaches electorales, va a ser inhibir, va a ser robar casillas, va a ser golpear gente, va a ser intentar quemarlos o quemar urnas en ese mismo lugar. Todo eso lo van a hacer para que usted no vote, o si vota, que su voto se anule. Por eso decimos que es tan grave realmente este tipo de acciones. Yo sé que en otras entidades ha habido asesinatos. De hecho, ayer acaban de asesinar a una candidata de Chiapas, si mal no recuerdo. Hace unas semanas también la alcaldesa, candidata a la alcaldía de Celaya, por ejemplo, en Guanajuato. Y la realidad es que pareciera que ante esos episodios esto es mínimo, pero no, la realidad no lo es. Son actos y conductas que buscan inhibir el voto y la participación ciudadana. Escuchemos a la fiscal Marilena Andrade cuando le cuestionamos sobre el tema. Informamos, como bien lo mencionaste, ese día que se llevó a cabo ese proceso, sí, hubo detenciones, las cuales estas personas se encuentran en proceso, sí hubo consecuencias, y también para la próxima jornada estamos coordinados con todas las fuerzas de seguridad para estar al pendiente de lo que suceda. Estas personas pues sustancialmente mencionan que alguien las mandó para llevar a cabo esas actividades ilícitas, pero independientemente de ello, o como lo mencioné con el tema de los robos atípicos, que eso ya fueron más recientemente, nosotros procedimos como corresponde. Estas personas fueron turnadas, algunas por la Policía Municipal o por otras corporaciones o directamente por la Fiscalía, y se encuentran en proceso. ¿En qué sentido están vinculados a proceso? Sí, vinculados a proceso y ya próximos para cerrar la etapa de investigación. ¿Se mandó a declarar al candidato del PAN, que justamente lo señalaban en uno de los distritos? Déjame checar ahí si hubo esas declaraciones y ya te lo comento más en corto. ¿A qué se debe que se haya retrasado tanto? Porque ya son varios años. ¿Ya va a ser otro proceso electoral? Bueno, el proceso sigue su derecho de defensa, como siempre lo hemos manifestado. Ellos presentan testigos, presentan evidencias, la defensa tiene todo el derecho a ejercer la defensa, y además inclusive la propia Corte ha dicho que prevalece el derecho de defensa sobre el derecho del corto proceso, y se le tienen que admitir todas las pruebas, al igual que a la Fiscalía. ¿Cuántas personas son dentro de los diferentes actos que se hicieron? Fueron 6 personas. Continuamos. Nos queda claro que la fiscal no sabía nada. Y otra vez el Jorge se desmayó en la pantalla. Nos queda claro que la fiscal no tenía idea de cómo iba esta situación, salvo que eran 6 personas y salvo que estaban vinculados a proceso, algo que todos ya sabíamos. Pero Villa, sorprende que no se haya actuado y que ni siquiera sepa si llamaron a declarar, porque no estábamos imputándole ningún delito, que lo llamen a declarar porque las personas, al menos 3 de las que fueron, 2 de las que fueron detenidas en una casilla por los mismos funcionarios de casillas, por la misma gente que estaba votando, ellos los detuvieron, señalaban a esta persona, ¿no? Y termina siendo una burla también, Jorge, porque la gente se arriesga, la gente se sacrifica, como por ejemplo ellos, o los de aquel caso del 2013, ¿no? Que también te tocó cubrir, Jorge, cuando quemaron urnas, la gente se abalanzó para proteger las urnas, se abalanzó para proteger el material electoral y fueron amagados, ¿no? Incluso, o sea, con la combustible ahí, ellos trataban de proteger que no fueran quemadas las urnas. ¿Se imaginan el grado de compromiso de un sector de la población que ante este embate ellos deciden incluso tratar de proteger, detener a los sujetos y que la autoridad no les dé respuesta? Oye, es que no ha robado 100 urnas. Como el Spider-Man, ¿no? Ándale, hasta que robe 100 urnas, yo creo que ya la fiscal va a decir, yo creo que sí, yo creo que es momento para detenerlo. Sí, pero bueno, en su momento, 2013 eran relacionados con el PRI, muy bien identificados, la fiscalía sabe quiénes son, y en 2021 con el PAN, ¿no? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.